El novio abandonó a la novia justo antes de la boda y por pura desesperación, ella aceptó un trabajo como cuidadora de un millonario paralítico. Y en la primera noche se quedó paralizada por un descubrimiento sorprendente. La luz de principios de primavera inundaba la habitación del hospital, haciéndola parecer menos lúgubre que en los días grises y nublados. Elena García ajustaba hábilmente el suero de una paciente anciana, cuyo rostro demacrado se iluminó al ver a la joven enfermera. «Elena, nuestro ángel», susurró la mujer con una leve sonrisa. «Debes estar preparándote para tu boda, ¿eh? Estás radiante». Elena se sonrojó y se metió un mechón de cabello castaño bajo la cofia. Un anillo modesto con una pequeña piedra brillaba en su dedo anular. «Faltan 2 semanas, María. El vestido ya está listo, el restaurante reservado», suspiró con ilusión. «Carlos dice que será la boda más hermosa de la ciudad». «Claro que sí», asintió la anciana con complicidad. «El hijo de esos padres, y empresario. Y tú, querida, te mereces toda la felicidad. Manos de oro y un corazón bondadoso». Al terminar el procedimiento, Elena ajustó con delicadeza la almohada y la manta de María. «Trata de dormir un poco, María. Volveré en 1 hora». En el pasillo, Elena sacó el móvil del bolsillo de su bata. 3 mensajes de Carlos: «Encuéntrame a las 6 de la tarde en el Riviera. Necesitamos hablar sobre la boda». Su corazón dio un brinco. Era la felicidad que siempre había soñado, una vida con el hombre que amaba, tal vez hijos pronto, una familia real. Después de 6 años en un orfanato, haber sido adoptada en la adolescencia por Isabel, y todo el esfuerzo por estudiar y construir una carrera, esto parecía un regalo casi increíble del destino. El Café Riviera era uno de los lugares más caros del pequeño pueblo. Carlos ya la esperaba en una mesa del rincón, revolviendo su café sin probarlo. Algo en su postura, los hombros tensos, la mirada esquiva, hizo que Elena redujera el paso. Un escalofrío le atravesó el pecho. «Hola», dijo, sentándose frente a él, tratando de encontrar su mirada. «¿Querías hablar de la boda?». Carlos finalmente la miró, serio, casi frío. Nunca lo había visto así. Parecía un extraño. «Tenemos que hablar», dijo, con una voz ensayada, como si hiciera una presentación de negocios. «No puedo casarme contigo». Las palabras la golpearon como un puñetazo, dejándola sin aire. Elena parpadeó, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Lo siento, pero esto es lo mejor para los dos», dijo con un tono usado para posponer una reunión. «Eres maravillosa, pero somos muy diferentes. Tengo nuevas perspectivas». Elena permaneció en silencio, atónita, sin comprender del todo. Solo entonces notó que el anillo de compromiso que le había dado hacía un mes ya no estaba en su dedo. «¿Qué perspectivas?», preguntó, aunque una parte de ella le rogaba que no lo hiciera, que no se hiciera más daño. Carlos bebió un sorbo de café, como si dudara si decirle la verdad. «Victoria, la hija de Santiago, el socio de mi padre. Nos acercamos trabajando en un proyecto conjunto». Cada palabra era un latigazo. Elena lo miraba, sin reconocer al hombre con el que había vivido casi 2 años, en quien confiaba ciegamente. «¿Y cuándo pensabas decírmelo?». Su voz temblaba, pero se contuvo de llorar. «No allí. No frente a él. Te lo estoy diciendo ahora», se encogió de hombros, como si le estuviera haciendo un favor. «Cancelé la boda. Llamé al restaurante. No devolverán el depósito, pero no importa». El shock, el dolor, la realización de sus ingenuas esperanzas le nublaron la vista. «Pero, ¿y?». La interrumpió, queriendo terminar pronto la conversación. «Por cierto, quisiera que devolvieras el anillo. Es una joya de familia, ¿entiendes? Mi abuela se disgustaría si se pierde». Eso fue la gota que colmó el vaso.
Elena se quitó lentamente el anillo que con tanto orgullo había mostrado. ¿Pueden creerlo? Lo usaba su abuela. El diminuto diamante brilló bajo las luces del café al dejarlo sobre la mesa. Pues gracias por tu sinceridad, dijo con una calma helada, poniéndose de pie. Suerte con tus nuevas perspectivas. Y se fue sin mirar atrás, aferrándose a su dignidad hasta doblar la esquina. Solo entonces, en un callejón estrecho, se derrumbó contra la fría pared de ladrillo, llorando desconsoladamente. El apartamento la recibió con una soledad extraña. 2 semanas antes, había mudado la mayoría de sus cosas al lugar que compartiría con Carlos. Ahora, junto a la puerta, había varias bolsas empacadas con esmero. Alguien, claramente no Carlos, probablemente su madre, había organizado todas sus pertenencias por categoría: ropa, libros, cosméticos. Todo lo que quedaba de un sueño que nunca se cumpliría. Elena se dejó caer al suelo junto a las bolsas. ¿A dónde podía ir? Había cedido su antigua habitación a otra chica. Faltaba una semana para cobrar y no tenía dinero para otro depósito. Todos sus ahorros se habían ido en la boda. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Su madre adoptiva. Isabel siempre sabía cuando algo andaba mal. Elena, ¿dónde estabas? Te llamaba por los zapatos. La voz cálida de Isabel trajo un nuevo llanto. Esa mujer que la había adoptado 13 años atrás era su verdadera madre, la única persona en quien podía confiar. Mamá. Fue lo único que logró decir entre sollozos. 1 hora después, Elena ya estaba en el pequeño departamento de 2 habitaciones de su madre, en las afueras de la ciudad. Isabel, una mujer menuda con el cabello prematuramente canoso, preparaba café fuerte, secándose las lágrimas de vez en cuando. No hizo preguntas innecesarias, sabiendo que su hija no estaba lista para hablar. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo, sirviéndole una taza de té. Y ese hombre, pausó, buscando una palabra decente. «Que corra de vuelta con sus padres ricos». La noche pasó sin sueño. Acostada en el sofá de la pequeña sala, Elena revivía una y otra vez la escena del café. ¿Cuándo había dejado Carlos de amarla? ¿O nunca la había amado? ¿Había sido solo un pasatiempo hasta que apareció Victoria con su riqueza y contactos? La imagen del rostro indiferente de Carlos volvía una y otra vez, pidiéndole el anillo como si anular una boda fuera un simple trámite comercial. Al amanecer, la desorientación no cubría todo. ¿A dónde ir? ¿Cómo seguir? ¿Cómo enfrentarse a sus colegas que ya habían recibido invitaciones? Todos en el hospital admiraban a su apuesto y exitoso prometido. Elena, ¿cómo estás, de verdad? Carmen, la jefa de enfermeras, la miraba con preocupación. 3 días la habían convertido en una sombra. Estoy bien, respondió Elena por costumbre, revisando sueros en la sala de tratamientos. Sí, claro, Carmen negó con la cabeza. Escucha, tal vez necesites un cambio. Tengo una sugerencia. Elena alzó la vista, intrigada. ¿Recuerdas a Pilar de neurología? Consiguió trabajo como cuidadora de un tipo rico. La despidió a la semana y ahora busca a alguien nuevo. Paga el triple que aquí y puedes vivir en la casa. Básicamente, es una ganga. No soy cuidadora, dijo Elena, sacudiendo la cabeza. Ay, por favor, Carmen hizo un gesto. Eres enfermera con 5 años de experiencia. Puedes con un rico mimado. Piénsalo, dinero, alojamiento. Y lejos de este pueblo. Algo se agitó dentro de Elena. Irse. Empezar de nuevo. No ver miradas de lástima. No cruzarse con Carlos en la tienda. No imaginarlo feliz con otra. ¿Tú crees que me acepten? Preguntó con duda. Estoy segura, asintió Carmen. Toma, le entregó un papel con un número. Es la ama de llaves. Llama hoy.
La mansión se alzaba imponente sobre las demás casas, como salida de otro mundo, vidrio, acero y piedra entretejidos en una obra maestra moderna. Elena avanzó con cautela por el sendero de granito hasta la puerta principal. La entrevista con la ama de llaves, Sofía, fue sorprendentemente rápida y formal. Una mujer severa, de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado, hizo algunas preguntas profesionales, revisó su diploma y expediente y asintió con frialdad. «Eres apta. Condiciones: trabajo con alojamiento, 2 días libres al mes, comida y hospedaje incluidos. Buen salario, y bonos y Max queda satisfecho». «¿De acuerdo?». La cifra hizo que Elena se estremeciera, el triple de su salario actual. «Sí», asintió, aún sin creerlo del todo. «Entonces te espero mañana al mediodía con tus cosas», le entregó una carpeta. «Contrato e instrucciones. Léelas con cuidado. Tu paciente es complicado». Ahora, de pie frente a la imponente casa, Elena sentía crecer la ansiedad. Una vida nueva. Una página en blanco. Una oportunidad para olvidar la traición y empezar de nuevo. La puerta se abrió como por arte de magia. Sofía, vestida con un traje gris elegante, le indicó que entrara. «¿Estás segura de querer este trabajo?», le preguntó con una mirada escrutadora. «Max es exigente. Las últimas 5 cuidadoras no duraron ni un mes». La duda volvió, pero no había marcha atrás. «Puedo con ello», dijo Elena con firmeza. Sofía alzó una ceja, como si ya hubiera escuchado eso antes, pero la condujo al interior. Atravesaron un vestíbulo amplio y minimalista y tomaron el ascensor hasta el 2.º piso, deteniéndose frente a una puerta de roble oscuro. «Max», llamó suavemente Sofía, «llegó tu nueva cuidadora». Silencio. Luego una voz irritada. «Entra de una vez». La habitación era grande y luminosa, con ventanas panorámicas que daban al jardín. Frente a la ventana, en una silla de ruedas, estaba un hombre. Cuando se giró, Elena apenas contuvo su sorpresa. Esperaba a un anciano, pero vio a alguien de unos 35 años, con rasgos marcados, cabello oscuro corto y ojos grises penetrantes. Guapo, a pesar de la palidez y el gesto de cansancio permanente. «Veamos si duras más que las otras», dijo él, con una mirada fría y evaluadora. «Aunque lo dudo». Y en ese instante, Elena comprendió que su nueva vida sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Pero, por primera vez en días, sintió algo más que dolor y desesperanza. Tal vez era un desafío, o tal vez la extraña certeza de que el destino la había llevado exactamente a donde debía estar. El interior de la mansión de Max Montero era tan impresionante como el exterior. Elena seguía a Sofía por amplios pasillos, disminuyendo el paso instintivamente para apreciar el interior minimalista pero impecablemente elegante. Tonos fríos de gris y azul dominaban la decoración, acentuados por negro y cromo. No había fotos en las paredes. Ningún detalle acogedor. Solo geometría estricta, vidrio y acero. «Esta es tu habitación», dijo Sofía, abriendo la puerta a un espacio pequeño pero elegante, con baño propio. «Instálate. Te espero en el despacho en media hora para una reunión informativa detallada». Al quedarse sola, Elena se sentó lentamente al borde de la cama. El colchón era increíblemente suave, seguramente valía más que todos los muebles que había tenido en su vida. Pasó la mano por la colcha de color marino, de tejido apretado, y soltó un suspiro pesado. Apenas una semana antes, estaba eligiendo sábanas para su futura vida familiar, y ahora. «No pienses en eso», se ordenó a sí misma, incorporándose de golpe. El pasado quedó atrás. Aquí era donde debía comenzar un nuevo capítulo. Exactamente 30 minutos después, Elena llamó a la puerta del despacho de la ama de llaves. Sofía estaba sentada tras un escritorio impecable, con una gran pila de papeles frente a ella. «Toma asiento», le indicó con un gesto hacia la silla frente a ella.
Empezaremos con los detalles médicos. La siguiente hora se convirtió en una exhaustiva orientación. Elena se enteró de que Max había sufrido una lesión en la columna tras un accidente automovilístico hacía 2 años, además de conocer su medicación prescrita, procedimientos, ejercicios, horarios de dosis y rutina diaria. ¿Los médicos creen que pueda recuperarse?, preguntó Elena con cautela. Sofía frunció los labios. Al principio, el pronóstico era optimista. Pero el progreso se estancó hace 1 año. Creo que el problema no es tanto físico como, se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. En cualquier caso, tu tarea es seguir al pie de la letra las instrucciones de los especialistas. ¿Fue un accidente grave?, insistió Elena, tratando de entender mejor la situación. La ama de llaves suspiró. Max regresaba solo de un centro de esquí. Perdió el control en la montaña y se salió de la carretera. Es un milagro que haya sobrevivido. ¿Sabes quién es Max Montero?, Elena negó con la cabeza. Antes del accidente, era una estrella emergente en el mundo de la informática. Creó una plataforma de aprendizaje en línea que una gran corporación compró por millones de euros. Luego desarrolló varias apps exitosas. Un joven muy talentoso, con un futuro brillante. Y luego, el accidente lo cambió todo. Sofía se levantó, dando por terminada la conversación. Lo más importante que debes recordar, Max odia la compasión. No tolera la familiaridad ni las preguntas personales. Haz tu trabajo con profesionalismo y todo irá bien. Elena asintió. Profesionalismo, eso era algo que siempre se le había dado bien. Apenas 1 hora después, tuvo que poner en práctica la teoría. Llamó suavemente a la puerta de Max. Adelante, respondió una voz cortante. Max estaba sentado en su silla de ruedas, junto a la ventana, con una tablet en las manos. Ni siquiera levantó la vista cuando Elena entró. Buenas tardes, Max, dijo ella con voz calmada y profesional. Es hora de su medicación y de los ejercicios de fisioterapia. Finalmente, él alzó la mirada. ¿Y tú cómo te llamas, la Florence Nightingale de esta semana?, preguntó con una ironía descarada. Elena García. Maravilloso, Elena García, dejó la tablet a un lado. Comienza tu ritual médico. Solo ahórrame los diminutivos y la falsa compasión que tanto les gusta a tus predecesoras. Elena colocó en silencio los medicamentos en la bandeja, contando mentalmente las dosis para no cometer errores. No tenía planeado usar diminutivos, respondió con serenidad, pasándole un vaso de agua junto con las pastillas. Este es mi trabajo, y pienso hacerlo bien. Algo brilló en los ojos de él, quizás sorpresa, pero rápidamente volvió a su expresión fría. Todos dicen eso el primer día. Luego vienen los discursos. Ay Max, no pierdas la esperanza, con la ayuda de Dios te vas a curar, imitó una voz chillona, burlándose. Elena no pudo evitar esbozar una sonrisa. No te preocupes, no creo en la intervención divina. Solo en la medicación adecuada y en una rehabilitación bien hecha. Max la observó con atención, como si la viera por primera vez. ¿De verdad? ¿Y por qué tanto cinismo en alguien tan joven? Elena comenzó a preparar el equipo de fisioterapia. Mejor enfoquémonos en los ejercicios, eludió, sin intención de hablar de Carlos ni de sus sueños rotos. No necesito tu compasión, soltó de pronto Max con dureza. Solo haz tu trabajo y no intentes ser mi amiga. Las palabras le dolieron más de lo esperado, no porque quisiera su amistad, sino porque resonaban con sus propios pensamientos recientes. Créeme, Max, lo último que busco ahora mismo es una nueva amistad, dijo, sin ocultar el amargor en su voz. Él la miró con un atisbo de interés, pero no dijo nada. La siguiente hora transcurrió en un silencio tenso. Elena lo ayudó a hacer ejercicios musculares, movimientos simples para evitar la atrofia. Le sorprendió lo fuerte que estaban sus brazos,
claramente no había descuidado el entrenamiento de la parte superior del cuerpo. Cuando terminaron, Max se veía cansado, aunque no lo demostraba. Eso es todo por hoy, dijo Elena, guardando el equipo. La cena será en 1 hora. No tengo hambre. Sofía dice que es esencial que comas. Tienes una dieta estricta. Sofía se toma demasiadas atribuciones, gruñó con irritación, pero no discutió más. Cuando Elena se dirigía a la puerta, él la llamó de pronto. Elena García. Ella se giró. Si duras más de 1 semana aquí, será un récord, dijo con un tono desafiante. Elena se permitió una leve sonrisa. Me gusta romper récords, Max, respondió, saliendo sin esperar contestación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, alguien llamó a su puerta. Era Sofía, con una carpeta de documentos en la mano. Perdona la hora, pero necesitamos revisar algunas cosas más, dijo, sentándose en el borde de una silla. ¿Cómo fue tu primer encuentro? Bien, respondió Elena secamente. Max no es fácil, pero nos entendimos. Sofía esbozó una leve sonrisa. No siempre fue así. Antes del accidente, Max era abierto, entusiasta, lleno de planes. ¿Puedes creerlo? Estaba comprometido. Esa confesión sorprendió a Elena. ¿Qué pasó? Laura, su prometida, no pudo con la carga. Se quedó un tiempo, pero cuando se hizo evidente que la recuperación tomaría años, Sofía frunció los labios. Bueno, encontró a alguien más saludable. Elena sintió un escalofrío. La situación de Max se parecía inquietantemente a la suya, ambos abandonados por quienes amaban, aunque por razones distintas. Trataré de no mencionarlo, dijo en voz baja. Eso sería lo más prudente, asintió la ama de llaves, entregándole la carpeta. Aquí tienes el horario y la lista de contactos de todos los especialistas que trabajan con Max. Elena la tomó, pero Sofía no se levantó enseguida. ¿Sabes? Dijo al fin, eligiendo cuidadosamente las palabras. Me alegra que tú hayas conseguido este trabajo. Hay algo en ti, algo que me da buena espina. Tal vez dures más que las demás. Con ese comentario enigmático, le deseó buenas noches y se fue, dejándola perpleja. Un sonido extraño la despertó. El reloj de su mesita marcaba las 2:37 de la mañana. Al principio, Elena pensó que lo había imaginado, pero el ruido volvió, un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Su corazón se aceleró. Su instinto de enfermera se activó. ¿Y si algo le había pasado a Max? El golpe podía haber sido una llamada de auxilio. Se puso rápidamente una bata sobre el pijama y salió al pasillo. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por débiles luces nocturnas. La puerta del dormitorio de Max estaba entreabierta, otra señal de alerta. Elena asomó la cabeza con cautela. Max. Llamó suavemente. Silencio. La cama estaba vacía. La silla de ruedas no estaba. El pánico le revolvió el estómago. ¿A dónde podía haber ido en ese estado? Recorrió la casa, mirando dentro de cada habitación, sala, comedor, despacho, todas vacías. El ruido volvió a sonar. Esta vez, pudo ubicarlo, venía del extremo opuesto de la casa. Siguiendo el sonido, llegó a una puerta que no le habían mostrado durante el recorrido inicial. La abrió con cuidado, y se quedó congelada en el umbral. Era un gimnasio en casa. Aparatos de ejercicio alineados contra las paredes, y en el centro, barras paralelas para rehabilitación. Y allí, junto a la ventana, estaba Max. No estaba sentado en su silla de ruedas, estaba de pie, apoyado en las barras. Su rostro estaba contraído por el esfuerzo, la frente perlada de sudor, pero se movía, lento, dolorosamente, dando pequeños pasos. Elena no pudo reprimir un jadeo. Max giró bruscamente, al verla.
Su rostro se contorsionó con furia y vergüenza. ¿Pero qué demonios? Siseó él. Fuera de aquí. Pero Elena no se movió. Su ojo entrenado ya había evaluado la situación, podía ponerse de pie, podía dar pasos. Eso significaba que la parálisis no era completa, sus posibilidades de recuperación eran mayores de lo que cualquiera pensaba. He dicho que te vayas. La voz de Max se quebró. En lugar de marcharse, Elena dio un paso al frente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con calma. Necesito que te vayas y olvides lo que viste. Ella se acercó, ignorando su enfado. ¿Por qué ocultas este progreso? Es una buena noticia. Max la miró como un animal acorralado, los nudillos blancos por la fuerza con la que se aferraba a las barras. No lo entiendes, dijo entre dientes. Nadie debe saberlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué?, exclamó, alzando la voz. Porque en el momento en que vean progreso, empezarán a esperar una recuperación total. ¿Y si no puedo lograrlo? ¿Y si fracaso otra vez? Veré esas miradas, lástima, decepción. No. Ni hablar. Elena se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido. Max, dijo con suavidad, no le diré a nadie si no quieres. Pero quizás pueda ayudarte. Al fin y al cabo, soy enfermera. Él la observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando si podía confiar en ella. Los médicos dijeron que tenía una posibilidad, murmuró finalmente. Pero nadie sabe cuán completa será la recuperación. Podría quedarme parcialmente paralizado. Para siempre. Y decidiste que era mejor que todos crean que estás completamente paralizado antes que darles falsas esperanzas, dijo Elena con amargura. Mejor que no esperen nada a que se decepcionen. He visto cómo la esperanza se convierte en decepción, dijo en voz baja. No quiero pasar por eso otra vez. Elena comprendió de pronto, hablaba de su prometida, la que se marchó cuando vio que la recuperación no sería rápida. Pero ocultar tu progreso también retrasa tu recuperación, dijo con cautela. Entiendes que con el programa de rehabilitación adecuado y apoyo profesional, podrías avanzar más rápido. Max se dejó caer lentamente en la silla de ruedas junto a él. La lucha parecía haberle drenado toda la energía. ¿Crees que no he consultado especialistas?, preguntó con cansancio. Los mejores médicos, los mejores terapeutas. Todos dicen lo mismo, tal vez sea posible, hay una chance, pero sin garantías. Y no quiero vivir del tal vez. Era la primera vez que Elena lo veía tan abierto, tan vulnerable. En ese momento, ya no era un millonario orgulloso, solo un hombre aplastado por las circunstancias y la traición. Guardaré tu secreto, dijo en voz baja. Él alzó las cejas, sorprendido. ¿Me estás poniendo condiciones? Sí, respondió Elena con firmeza. Te ayudaré a entrenar, de forma adecuada, profesional. Pero no si sigues construyendo ese muro de distancia. Tenemos que trabajar juntos. Confiar el uno en el otro. Max la miró fijamente, como estudiándola. ¿Por qué quieres ayudarme?, preguntó al fin. Solo es un trabajo. ¿Por qué arriesgarte a encubrirme? Elena hizo una pausa, buscando una respuesta honesta que no revelara sus propias heridas. Porque sé lo que se siente cuando tu futuro se derrumba, dijo suavemente. Y porque creo en la atención profesional. Y, profesionalmente hablando, necesitas el apoyo correcto. Algo cambió en su mirada. Fue sutil, pero estaba ahí, el hielo empezaba a derretirse. Asintió una sola vez, aceptando sus condiciones y prometiendo en silencio mantener sus palabras confidenciales. Mañana, a la misma hora, dijo. Si realmente quieres ayudar. Elena asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral, se volvió. Sabes, Max, todos escondemos nuestras heridas. Pero a veces eso solo impide que sanen.
Y sin esperar respuesta, cerró la puerta con suavidad, dejándolo solo con pensamientos que, esperaba, fueran el primer paso hacia una verdadera recuperación, no solo física, sino también emocional. La mañana en la mansión Montero comenzó con un silencio rotundo. Elena despertó antes de que sonara la alarma, repasando mentalmente los eventos de la noche anterior, el entrenamiento secreto de Max, su rabia, la inesperada vulnerabilidad, su acuerdo. No estaba del todo segura en qué se había metido, pero no pensaba dar marcha atrás. El día prometía ser difícil. Su sesión matutina fue tensa. A pesar de la conversación que habían tenido la noche anterior, Max seguía distante, permitiéndole realizar los procedimientos médicos sin decir una palabra. Solo cuando terminó, la miró directamente a los ojos. ¿Aún piensas ayudarme?, preguntó en voz baja. Si tú no has cambiado de opinión. Él asintió, como sellando su pacto secreto. Hoy habrá visitas, advirtió. Mi socio, Diego. Cuidado con lo que dices. Recuerdo nuestro trato, respondió Elena. Tu secreto está seguro. Algo brilló en los ojos de Max, tal vez gratitud, tal vez duda persistente. Luego se volvió hacia la ventana, dando por concluida la conversación. Elena salió del cuarto, reflexionando sobre lo similares que eran sus situaciones. Ambos traicionados por quienes más amaban. Ambos escondiendo el dolor tras una máscara de distancia. Ella ocultaba sus heridas enterrándose en el trabajo, huyendo de la ciudad. Él, tras la fría soledad de su mansión. Lo comprendía más de lo que él imaginaba. Elena acababa de revisar la medicación en su pequeño almacén cuando escuchó el sonido de un motor. Miró por la ventana y vio llegar un Mercedes plateado, justo a tiempo. El invitado de Max era claramente puntual. Max, pareces un muerto viviente, se oyó una voz alegre desde el salón, mientras Elena entraba con una bandeja de café. El invitado resultó ser un hombre enérgico, de unos 40 años, con corte de cabello moderno y mirada aguda, calculadora. A diferencia de Max, pálido y delgado, este hombre irradiaba salud y dinamismo. Gracias por el cumplido, Diego, respondió Max con sequedad. Te presento a mi nueva cuidadora, Elena García. Diego se volvió y le lanzó una mirada larga y evaluadora que incomodó a Elena. Mucho gusto, Elena, sonrió, mostrando dientes perfectos. Diego Durán. Espero que dures más que el personal anterior. Haré lo mejor posible, respondió ella con neutralidad, dejando las tazas. Lo estás haciendo muy bien, dijo Max de forma inesperada. Elena es una enfermera profesional, no solo una cuidadora. Era la primera vez que Max mostraba algo parecido a apoyo. Elena lo miró, sorprendida, pero su rostro seguía siendo inescrutable. ¿Cómo va el proyecto Neuroide?, preguntó Max, cambiando a temas de negocios. Según lo planeado, respondió Diego, sentándose frente a él. Los inversores están interesados, pero necesitamos reestructurar la empresa. He traído los documentos que mencioné. Elena acababa de servir el té y se disponía a retirarse cuando Max la detuvo. Quédate, por favor. Pronto necesitaré la medicación. Diego lanzó una mirada de desagrado, pero continuó. Estos papeles deben firmarse en los próximos días. Es solo una formalidad, pero los abogados necesitan tu firma. Déjalos. Los revisaré, dijo Max, hojeando la primera página. Mira, Max, Diego se inclinó, bajando la voz, entiendo tu situación, pero los negocios no pueden esperar eternamente. Si no reestructuramos ahora, la competencia nos arrebatará el proyecto. He dicho que los revisaré, respondió Max con frialdad. Y mi condición no afecta mi capacidad mental. Siguió un silencio incómodo. Elena, intentando pasar desapercibida, se situó cerca de la ventana. Por supuesto, dijo Diego, levantando las manos como en señal de rendición. Solo quiero que sepas que todo esto lo hago por tu bien.
Construimos este negocio juntos, ¿recuerdas? La conversación se volvió más ligera, con Diego pasando de lo profesional a bromas y anécdotas personales, incluso logrando arrancarle un par de sonrisas al normalmente sombrío Max. Cuando llegó la hora del procedimiento de Max, Elena se lo recordó con suavidad. Diego se levantó. «Tengo unas llamadas que hacer», dijo, saliendo a la terraza. Max exhaló visiblemente aliviado una vez que la puerta se cerró. ¿Agotador?, preguntó Elena en voz baja, mientras le daba la medicación. «No tienes idea», respondió él con inesperada honestidad. «¿Diego siempre es así de enérgico?» «Desde el principio del negocio. Fue mi primer inversor y socio». Max hizo una pausa, dudando. Después del accidente, básicamente tomó el control. Debería estar agradecido, pero... No terminó la frase, pero Elena captó la duda en su tono. Más tarde, mientras iba al cuarto médico a buscar gasas nuevas, Elena escuchó a Diego hablando por teléfono en la terraza. La puerta estaba entreabierta y su voz se filtraba al pasillo. «No, aún no ha firmado», decía con tono tenso. «Sí, estoy presionando, pero ya sabes lo terco que es. Necesitamos esa firma mientras siga así, después será más difícil». Elena se quedó paralizada. Su ética le decía que debía marcharse, pero algo en el tono de Diego la hizo detenerse. «Victoria dice que su padre está listo para invertir en grandes y el control pasa a nuestra estructura», continuó Diego. «Sí, esa Victoria. Buen gusto el de Carlos. No como ese genio en silla de ruedas». La sangre se le heló. ¿Carlos? ¿Victoria? Eso no podía ser una coincidencia. Se pegó a la pared, intentando controlar su respiración. Su ex prometido estaba involucrado con el socio de negocios de Max. Los papeles están listos. Todo legal, limpio. Una vez que firme, la participación de control será nuestra, dijo Diego con un triunfo apenas contenido. Mañana nos reunimos en la oficina para cerrar los detalles. Elena se alejó en silencio, cuidando no delatar que había estado escuchando. Su mente giraba con las implicaciones. Si Diego realmente planeaba aprovecharse del estado vulnerable de Max, ¿y Carlos y Victoria estaban involucrados? ¿Debería contárselo a Max? ¿Le creería a una cuidadora antes que a su amigo de años? ¿Y si había malinterpretado lo que oyó? Pero su instinto le gritaba, peligro. En el poco tiempo que llevaba en la mansión Montero, había comenzado a sentir algo por Max, algo parecido a la empatía. A pesar de su frialdad y su orgullo, veía en él a un hombre roto por la traición, igual que ella. Esa noche, después de que Diego por fin se marchó y Max y Elena estaban solos en la sala de fisioterapia, ella tomó una decisión. «Max», comenzó con cuidado mientras lo ayudaba con los ejercicios, «hoy escuché algo. Tal vez no debería decir nada, pero...». «Ya que empezaste, continúa», dijo él, observándola con atención. «Es sobre tu amigo Diego. Escuché una llamada telefónica, algo sobre documentos, firmas». Max se tensó, pero le indicó que siguiera. Elena respiró hondo y repitió todo, palabra por palabra, incluyendo la mención de Carlos y Victoria. ¿Esos nombres te dicen algo?, preguntó. Max frunció el ceño, pensativo. Victoria es hija de Santiago Rojas, uno de los inversores más importantes en tecnología. Pero Carlos, no me suena. Elena tragó saliva. Carlos Ávila. Mi ex prometido. Ahora fue Max quien se sorprendió. ¿Tu ex? ¿Y qué tiene que ver con esto? No lo sé, admitió ella. Pero hace 2 semanas rompió nuestro compromiso por una mujer llamada Victoria, hija de un empresario poderoso. ¿Es demasiada coincidencia, no crees? Max guardó silencio largo rato, procesando la información. Probablemente malinterpretaste, dijo finalmente, y el corazón de Elena se hundió. Diego ha manejado parte de mi empresa desde el accidente. No tendría por qué.
Sé lo que oí, respondió Elena con firmeza, la herida reviviendo en su garganta. Lo escuché decir participación de control y mientras siga así. ¿Tú qué crees que significa eso? ¿Solo jerga empresarial? Max miró más allá de ella, sumido en sus pensamientos. La empresa necesita una reestructuración. Diego sabe lo que hace. Elena se irguió, con ese viejo ardor del rechazo quemándole por dentro. Claro, ¿por qué Max Mancharo le creería a una cuidadora? No tenía pruebas. Solo fragmentos y presentimientos. Como digas, dijo ella, dándose la vuelta para guardar el equipo. Solo, ten cuidado con esos papeles. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Max parecía absorto en sus pensamientos. Elena lamentaba haber dicho algo. Quizá debió limitarse a hacer su trabajo y no involucrarse. Esa noche, justo cuando se preparaba para dormir, alguien llamó a su puerta. Era Max, en su silla de ruedas, con una carpeta de documentos en el regazo. ¿Puedo pasar?, preguntó, y Elena se hizo a un lado en silencio para dejarlo entrar. Revisé los documentos que trajo Diego, dijo, entregándole la carpeta abierta. Y necesito una perspectiva fresca. No eres abogada, pero quieres la opinión de alguien que no está involucrado en tu negocio, terminó ella, tomando los papeles. Él asintió, con una leve sonrisa. Algo así. Elena comenzó a leer. Aunque no dominaba el lenguaje jurídico corporativo, algunas cláusulas le parecieron sospechosas incluso a ella. Aquí dice algo sobre transferir los derechos de decisión. Y sobre que una participación mayoritaria pasaría a una empresa llamada Innovatic. ¿Eso es normal? Max negó con la cabeza. No, especialmente considerando que Innovatic es una estructura que Diego creó hace 3 meses. Ya lo verifiqué. Elena lo miró sorprendida. ¿Entonces sí me creíste? Max suspiró, frotándose la rodilla sin darse cuenta, un gesto que delataba su ansiedad. No de inmediato, admitió. Pero lo que dijiste me hizo mirar más de cerca. Y encontré una discrepancia, esbozó una sonrisa triste, irónica. Siempre pensé que tenía buen ojo para las personas. Resulta que me equivoqué con las dos más cercanas a mí. ¿Te refieres a tu ex prometida y a Diego? Asintió, y en sus ojos, Elena vio el mismo dolor que ella había cargado desde la traición de Carlos. Comprender que compartían esa herida creó un lazo invisible pero fuerte entre ellos. Parece que los dos tenemos mala suerte eligiendo pareja, dijo Max, casi repitiendo los pensamientos de ella. Elena no pudo evitar sonreír. Y para su sorpresa, Max también esbozó una leve sonrisa, la primera genuina que le veía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que debí hacer hace tiempo, retomar el control de mi empresa, dijo con firmeza. Basta de esconderme. Pero para eso, tendré que salir de las sombras, la miró con seriedad. Y admitir el progreso que he hecho en la rehabilitación. Creo que ha llegado el momento. Elena sintió un extraño orgullo por aquel hombre que antes solo había visto como un paciente difícil. Te ayudaré, dijo. En lo que necesites. Max la miró durante un largo instante, como si intentara leerle el pensamiento. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me ayudas? Esto va mucho más allá de tu trabajo. Elena reflexionó. ¿Por qué, en realidad? ¿Por deber? ¿Por las semejanzas en sus historias? ¿O por algo más que aún no se atrevía a nombrar? Porque nadie merece ser traicionado 2 veces, dijo simplemente. Esa noche, hablaron durante horas, planeando cómo enfrentar la posible traición de Diego. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que su vida adquiría un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de huir de su pasado, sino de avanzar hacia algo real y con sentido. A pesar de la conexión que compartieron esa noche, la mañana siguiente trajo un aire frío entre ellos.
Max parecía lamentar su momento de vulnerabilidad, aquella franqueza con la que confesó sus dudas sobre Diego. Durante el desayuno, apenas la miró, respondió con monosílabos y pronto se encerró en su despacho, diciendo que tenía trabajo. Elena intentó no tomárselo como algo personal. Al fin y al cabo, Max Montero no era solo su paciente, también era un empresario con preocupaciones serias. Aún así, en el fondo, una chispa de decepción persistía. Había empezado a creer que algo parecido a la confianza crecía entre ellos. Sola en el salón, Elena tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. La inquietud no la soltaba. Si Diego realmente planeaba algo turbio, si de verdad quería quedarse con el control de la empresa de Max, la simple sospecha no bastaba. Necesitaba pruebas. Tengo que hacer algo, decidió. El riesgo era alto. Max podría ver sus acciones como una invasión a su privacidad. Pero si tenía razón y él estaba en peligro. Subió silenciosamente al segundo piso. La oficina de Max estaba vacía, probablemente se había retirado a su habitación para descansar. Era su oportunidad. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que resonaba por toda la casa. Elena entró a la oficina y cerró la puerta tras de sí. La habitación era elegante y masculina, muebles de madera oscura, un escritorio de vidrio, decoración minimalista. Pilas de documentos perfectamente ordenados descansaban sobre la mesa, incluyendo la carpeta que Diego había traído. Elena los revisó con cuidado, procurando no alterar el orden. La mayoría estaba llena de lenguaje legal denso que apenas entendía. Pero una carpeta, escondida en un cajón, llamó su atención. La primera hoja decía, Acuerdo de transferencia de derechos de propiedad intelectual. Elena la hojeó, y el corazón le dio un vuelco. Era un contrato que transfería la participación de control de Montero Technologies a una empresa llamada Rojas Investments. Y el beneficiario no era otro que Santiago Rojas, el padre de Victoria. Esto es, cruzó por su mente. Un dilema ético la desgarraba, estaba violando la confianza de Max al revisar sus documentos privados. Pero si no lo hacía, él podría perder el trabajo de toda su vida. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó varias fotos de las páginas clave. Luego lo dejó todo exactamente como lo había encontrado y salió de la oficina, apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. Lo que acababa de hacer podía costarle su empleo y la frágil confianza que Max había comenzado a depositar en ella. Pero no tenía otra opción. Después del almuerzo, Sofía la llamó. Necesitamos unos medicamentos de la farmacia. Hice una lista, dijo, entregándole una nota. Puedes ir ahora. El chofer te llevará. Elena asintió, agradecida por un breve escape del ambiente tenso de la casa. Un poco de aire fresco y otro entorno podrían ayudarle a aclarar la mente. La farmacia estaba en un centro comercial de alto nivel, en las afueras de la ciudad. Incluso en día de semana, estaba repleto. Elena acababa de terminar sus compras cuando una voz familiar le llamó la atención. Claro que mi papá se encargará de todo. Tiene conexiones en el ministerio, eso lo cambia todo. Se giró lentamente. En la cafetería frente a la farmacia estaban sentados una mujer y un hombre. La mujer, una rubia impecable con maquillaje perfecto y joyas caras, hablaba con una arrogancia casual. Y junto a ella, el hombre que Elena reconocería en cualquier parte. Carlos. Se veía exactamente igual que el día en que destrozó su corazón en el Café Riviera. Tal vez su traje era aún más caro ahora, y un nuevo y llamativo reloj brillaba en su muñeca, fuera del alcance de cualquier emprendedor sin conexiones. Elena se quedó paralizada. Su primer instinto fue huir. El segundo, enfrentarlo y soltarlo todo. Pero respiró hondo y caminó hacia su mesa. Tal vez esta fuera su única oportunidad de averiguar más. Hola, Carlos, dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Él alzó la mirada, y casi se atragantó con el café.
Su rostro adoptó esa expresión culpable de quien se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. «Oh, Elena», tosió. ¡Qué sorpresa! La rubia, evidentemente Victoria, le echó una mirada de arriba abajo, apenas ocultando su aire de superioridad. ¿No vas a presentarnos?, preguntó dulcemente a Carlos. Sí, claro. Victoria, ella es Elena, una vieja amiga. Elena, ella es Victoria Rojas, hizo una pausa, mirándola, mi prometida. A Elena se le encendieron las mejillas. Prometida. No había pasado ni un mes desde su ruptura, y ya estaba comprometido otra vez. Mucho gusto, dijo, sorprendida de su propia compostura. Y dime, Carlos, ¿desde cuándo trabajas para la empresa del padre de ella? Él abrió los ojos, sorprendido. ¿Cómo sabes? Conversación casual, respondió con un encogimiento de hombros. ¿Y tú, Victoria? ¿En qué estás trabajando? Victoria sonrió con condescendencia. Carlos es ahora la mano derecha de mi padre en los proyectos de IT. Un campo muy prometedor, especialmente ahora que estamos a punto de cerrar un trato con ese genio de la tecnología, bajó la voz de forma teatral. Ya sabes, el millonario paralítico del que todos hablan. Carlos le lanzó una mirada de advertencia, pero ella lo desestimó con un gesto. Ay, vamos, no es un secreto. Solo estamos ayudando al pobre hombre a sacar provecho de sus activos. Quiero decir, no es como si pudiera gestionarlos él mismo. Elena sintió un frío en el pecho. La audacia con la que hablaban de Max era abrumadora, como si solo fuera una herramienta para enriquecerse. Interesante, dijo Elena con voz serena. ¿Y él está al tanto de sus nobles intenciones? Siempre fuiste muy ingenua, Elena, dijo Carlos con tono condescendiente. Los negocios son negocios. No es nada personal. Nada personal. Las mismas palabras que usó cuando canceló su boda. No esperaba verte por aquí, añadió, intentando cambiar de tema. ¿Te mudaste a esta zona? Trabajo cerca, respondió vagamente, sin intención de revelar su conexión con Max. Qué curioso, comentó Victoria con tono afectado. ¿Y a qué te dedicas, si no es indiscreción? Soy enfermera, respondió Elena con calma, mirando a Carlos directo a los ojos. Ayudo a quienes lo necesitan. Algunos pueden ser ayudados. Otros ya no tienen remedio. Carlos apartó la mirada, comprendiendo claramente que la indirecta iba dirigida a él. Bueno, no los entretengo más, dijo Elena con cortesía. Suerte con sus proyectos. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo una mezcla de rabia y claridad renovada. Todo encajaba ahora. Santiago Rojas. Victoria. Carlos. Diego, todos eran parte del mismo plan para apoderarse de la empresa de Max. Y por fin, tenía pruebas. Cuando Elena regresó a la mansión, ya era pasado el mediodía. Se dirigió directamente hacia Max, pero Sofía la detuvo en el pasillo. Pidió no ser molestado. Está trabajando en su despacho. Pero Elena no podía esperar. Lo que había descubierto era demasiado importante. Lo siento, pero es urgente, dijo con firmeza y, sin esperar respuesta, llamó a la puerta del estudio. Max estaba en su escritorio, revisando documentos. Alzó la vista, con irritación en los ojos. ¿Algo urgente?, preguntó con frialdad. Sí, dijo Elena, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. Necesito hablar contigo. Sobre los documentos que trajo Diego, y sobre las personas detrás de ellos. Max alzó una ceja ligeramente, pero su rostro permaneció inexpresivo. Te escucho. Elena respiró hondo y tomó una decisión. Encontré pruebas, dijo, sacando su teléfono y mostrándole las fotos de los documentos. Lo siento por invadir tu privacidad, pero necesitaba estar segura.
Max observó la pantalla en silencio, su expresión cambiando poco a poco mientras la realidad de la traición se asentaba en su mente. Estos son documentos que transfieren los derechos al Grupo Rojas, dijo en voz baja. Diego nunca mencionó esto. Hay más, añadió Elena, reuniendo valor. Me encontré con Carlos y Victoria en el centro comercial. Hablaron abiertamente de un trato relacionado con un millonario paralítico, refiriéndose a ti. Hablaban como si ya todo estuviera hecho. Max se volvió abruptamente hacia la ventana, los hombros tensos. ¿Ellos saben que trabajas para mí?, preguntó Max sin darse la vuelta. No, no se los dije, respondió Elena. Pero eso no cambia la realidad. Están planeando usar tu condición para quedarse con el control de tu empresa. Guardó silencio durante tanto tiempo que Elena comenzó a preocuparse. Finalmente, giró lentamente su silla de ruedas y la miró. Sus ojos estaban fríos, como un mar de invierno. Diego ha estado presionándome para que firme esos documentos desde hace semanas, dijo en voz baja. Hablaba de una reestructuración necesaria, de proteger los activos, de medidas temporales. Yo seguía retrasándolo, sintiendo que algo no cuadraba. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Y una cosa más, añadió Elena. Victoria mencionó que su padre tiene contactos en el ministerio. Sé lo que significa, dijo Max, con voz endurecida. Santiago es amigo cercano del ministro de Desarrollo Digital. Es el departamento que supervisa las licitaciones en las que mi empresa está participando. Bajó la cabeza, y ese simple gesto transmitía tal cansancio y decepción que Elena casi extendió la mano para consolarlo. Así que Diego me traicionó por un acuerdo lucrativo con Santiago, continuó Max. Y mi ex prometida, María, también está trabajando con ellos ahora. Después de dejarme, se unió al Departamento de Relaciones Públicas del Grupo Rojas. Todo encajaba en un solo y feo mosaico de codicia y traición. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena en voz baja. Max levantó la vista, y por primera vez, algo brilló en sus ojos, determinación y rabia. Lo que debía hacer hace tiempo, dijo, enderezándose en su silla. Luchar. El sonido de un coche deteniéndose interrumpió su conversación. Elena miró por la ventana. Es Diego. Max asintió como si ya lo esperara. Dijo que pasaría hoy por los documentos firmados. ¿Qué hago?, preguntó Elena, sintiendo la tensión en el aire. Quédate conmigo, dijo Max de forma inesperada. Quiero que escuches todo. Diego entró al despacho con su habitual sonrisa confiada, que se desvaneció levemente al ver a Elena. Oh, tienes compañía, comentó con rapidez, lanzándole una mirada fugaz. Tal vez deberíamos hablar en privado. Elena se queda, dijo Max con firmeza. Aquí no hay secretos. Algo en su tono hizo que Diego se pusiera en alerta. Se sentó lentamente frente a Max. ¿Firmaste los documentos?, preguntó, yendo directo al grano. No, respondió Max con calma. Y no voy a hacerlo. Diego frunció el ceño. ¿Por qué? Ya lo discutimos todo. Es un paso necesario. ¿Un paso necesario para qué, Diego?, lo interrumpió Max. ¿Para transferir la participación de control al Grupo Rojas? ¿Para que tú y ellos se repartan mi empresa mientras supuestamente estoy demasiado débil para detenerlos? El rostro de Diego cambió, su sonrisa desapareció y sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo lo supiste? Se giró bruscamente hacia Elena. Fuiste tú, ¿verdad? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Solo le conté lo que vi y escuché. Diego soltó una risa hueca. ¿Y le creíste?, se burló de Max. ¿A una enfermera que conoces desde hace una semana, por encima de un amigo con el que construiste una empresa durante años? No se trata de lo que ella dijo, replicó Max con tono sereno. Se trata de los documentos que intentaste hacerme firmar. Diego se tensó.
Su confianza empezaba a resquebrajarse. Es solo un asunto de negocios, intentó justificar. Santiago puede darle a la empresa un nuevo impulso, abrir puertas. No me mientas más, la voz de Max se volvió helada. Sé lo del trato con el ministerio. Sé lo de Victoria y su nuevo prometido. Lo sé todo. Un destello de miedo cruzó fugazmente los ojos de Diego, pero se recompuso rápidamente. Su mirada se volvió filosa y la máscara de preocupación amistosa desapareció por completo. No tienes idea de con quién te estás metiendo, dijo, fulminando a Elena con la mirada. ¿Y tú? Casi escupió la palabra, ¿de verdad crees que fue casualidad que terminaras aquí después de que Carlos te dejara? Ni siquiera estás realmente calificada. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Qué estaba insinuando? ¿De qué estás hablando?, exigió Max. Diego esbozó una sonrisa fría. Santiago la encontró. Después de que Carlos la dejara por Victoria, necesitaban a alguien dentro. Alguien herido, vulnerable. La candidata perfecta. Una chica ingenua que creyó que simplemente consiguió este trabajo por casualidad. Elena se congeló. Sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Podía ser cierto? ¿Había sido su presencia allí parte de un plan desde el principio? Antes de que pudiera responder, Max soltó una carcajada. Buen intento, Diego, dijo. Pero hay un problema, verás, Elena llegó aquí por recomendación de una colega suya del hospital. Sofía verificó todos sus credenciales. Y una vez que empecé a sospechar de la empresa, revisé personalmente sus antecedentes. Se volvió hacia Elena, mirándola a los ojos. No creí lo que dijiste sobre Diego al principio porque sospechaba de todos, incluso de ti. Pero tus acciones hablan por sí solas. Diego se puso de pie bruscamente, con el rostro oscuro de furia. Esto no ha terminado, Montero. Tengo pruebas de tu incompetencia. Ya veremos en quién confían los inversores, en un recluso paralítico o en el hombre que ha estado manejando todo hasta ahora. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y tú, dijo a Elena, con los ojos llenos de odio. Vas a arrepentirte de haberte metido donde no te llaman. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, un silencio pesado se instaló en la habitación. Elena se quedó inmóvil, sacudida por las acusaciones de Diego y por la inesperada defensa de Max. ¿Me investigaste?, preguntó finalmente. Por supuesto, respondió él con naturalidad. Investigo a todos los que entran a mi casa. Especialmente después de la traición de María y cuando empecé a sospechar de Diego. Su honestidad era desarmante. Elena se dejó caer lentamente en la silla frente a él. ¿Y qué mostró tu investigación?, preguntó en voz baja, sin estar segura de querer saber la respuesta. Que eres exactamente quien dices ser, respondió Max con una leve sonrisa. Una enfermera con una reputación impecable, dedicada a su trabajo. Y, como resultó, muy observadora y valiente. Sus palabras llenaron a Elena de una cálida sensación de seguridad, disipando las frías sombras de la duda, solo para ser reemplazada rápidamente por una nueva oleada de preocupación. ¿Y ahora qué? Diego no parece del tipo que se rinde fácilmente. ¿Ahora?, respondió Max con sencillez. Ahora es guerra. Una guerra corporativa por lo que me pertenece. Y pienso ganarla. Alcanzó el teléfono. Hay mucho que debemos discutir, pero primero debo llamar a mi abogado. Mientras marcaba, Elena notó que sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por determinación. Frente a ella estaba un hombre dispuesto a luchar por su vida y su legado. Y se dio cuenta, quería estar a su lado en esa lucha. No solo como cuidadora, sino tal vez, como amiga, aliada. O quizás algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. Afuera, había comenzado a llover. Las gotas pesadas golpeaban la ventana como tambores de guerra antes de una batalla decisiva.
Los días siguientes en la mansión Montero se asemejaban a un cuartel general militar. Max, como un general preparando una campaña crucial, apenas salía de su despacho. Iban y venían visitantes, abogados de trajes impecables, especialistas en derecho corporativo, antiguos colegas que seguían siendo leales. La casa resonaba con su voz firme y decidida, tan distinta del tono cansado que Elena escuchó cuando lo conoció. Era como si haber desenmascarado a Diego le hubiese devuelto la vida. Incluso físicamente se veía distinto, hombros erguidos, mirada firme, movimientos seguros. Entrenaba regularmente con Elena ahora, ya sin esconder su progreso ni evitar el esfuerzo que requería. ¿Crees que podré cruzar toda la sala de juntas por mí mismo? Le preguntó una tarde mientras terminaban otra sesión de entrenamiento. Elena lo miró, evaluando. En los últimos días, el trato entre ellos se había vuelto naturalmente informal, usar los nombres de pila se sentía mucho más natural que la formalidad inicial. ¿Con bastón? Definitivamente, dijo con confianza. ¿Sin él? Tal vez, pero no vale la pena arriesgarse. Max sonrió. Ahora sonreía mucho más. Quiero que Diego y Santiago me vean de pie sobre mis propios pies cuando recupere lo que intentaron robarme. El plan que él y los abogados habían diseñado era audaz, pero viable. Max convocó a una reunión de emergencia con el Consejo de Administración y los accionistas, sin informar a Diego. Había reunido pruebas de mala praxis, analizado contratos firmados en su ausencia y encontrado empleados dispuestos a testificar sobre las acciones dudosas de Diego. Solo tenemos una oportunidad, dijo, desplegando documentos sobre la mesa. Si fallamos, Diego destrozará esta empresa. Elena estudiaba los papeles cuidadosamente, intentando absorber los matices legales, aunque no era su responsabilidad. Pero quería ser más que una enfermera, quería ser útil en todo lo posible. No tienes por qué involucrarte tanto, dijo Max con suavidad, notando su esfuerzo. Ella lo miró. Quiero ayudarte. Él la observó en silencio unos segundos y luego dijo en voz baja. Ya me has ayudado más que nadie. Si no fuera por ti. Elena sintió que se le encendían las mejillas. Bajó la mirada rápidamente, fingiendo concentrarse en los documentos. Lo habrías descubierto eventualmente, murmuró. Tal vez, dijo él. Pero ya habría sido demasiado tarde. Sus manos estaban a solo unos centímetros sobre la mesa. Elena se quedó inmóvil cuando los dedos de Max se movieron lentamente y rozaron los suyos, un contacto ligero, casi imperceptible, pero que le recorrió todo el cuerpo como una descarga eléctrica. Gracias, dijo simplemente. Y en esa palabra había más que en cualquier discurso. El día decisivo llegó una semana después del conflicto con Diego. La mañana era brillante y soleada, como si la naturaleza misma bendijera su misión. Elena ayudó a Max a prepararse, más nerviosa que él. ¿Estás seguro de que puedes con esto? Le preguntó mientras practicaban los últimos pasos con el bastón en la sala. Estoy seguro, respondió Max con firmeza, dando otro paso firme. Solo tengo que entrar por mi cuenta y llegar a mi asiento. Después de eso, puedo sentarme. Vestía un impecable traje azul oscuro hecho a medida. Sofía había conseguido un sastre que acudió a la mansión con poco aviso. Corbata bien anudada, gemelos de platino, reloj elegante. Max Montero ya no parecía un recluso ni un paciente, sino el empresario exitoso que siempre había sido. Estaré justo a tu lado, dijo Elena, ajustándole la corbata con un gesto casi íntimo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Él puso su mano sobre la de ella, solo por un instante. Lo sé. Si no fuera por ti, no me habría atrevido. Sus miradas se encontraron, y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo ese intercambio silencioso de emociones, demasiado complejo para poner en palabras. El momento se rompió con la voz de Sofía. El coche está listo, señor Montero. El viaje hasta la sede de la empresa tomó unos 40 minutos.
Elena iba junto a Max en el asiento trasero, mirando la ciudad pasar velozmente por la ventanilla. El moderno edificio de cristal en pleno distrito financiero, la sede de Montero Technologies, surgió ante ellos, imponente, como emergiendo del asfalto. No he estado aquí en 2 años, murmuró Max, observando el logotipo de la empresa. Desde ese día. Elena apretó su mano en silencio, en señal de apoyo. Él asintió agradecido, se enderezó en su asiento y se preparó para lo que venía. La aparición de Max Montero en el vestíbulo de su propia empresa fue como un rayo. Los empleados se quedaron congelados. Los susurros recorrieron los pasillos como ondas de choque. Muchos no lo habían visto desde el accidente. Algunos empleados nuevos solo lo conocían por fotos. Pero lo más impactante, estaba caminando, lento, apoyado en un elegante bastón, pero caminando por su propio pie. Elena caminaba a su lado, lista para asistirlo en cualquier momento, pero sin tocarlo. Sabía lo importante que era para él completar ese trayecto sin ayuda. El consejo de administración ya estaba reunido en la gran sala de conferencias del último piso. Diego ocupaba la cabecera de la mesa, el asiento que le correspondía a Max. A su lado estaba Santiago, un hombre corpulento con una presencia imponente. Victoria estaba más alejada, impecable y con aire de superioridad, y junto a ella, Carlos, pálido, visiblemente incómodo. Cuando las puertas se abrieron y Max entró, apoyado en su bastón, la sala quedó en un silencio absoluto. El rostro de Diego se deformó en una mezcla de sorpresa, miedo y rabia. Victoria susurró algo al oído de su padre, quien frunció aún más el ceño. Carlos simplemente se quedó mirando, con los ojos desorbitados, claramente sin esperar ver a su ex prometida al lado de un millonario. Buenas tardes a todos, dijo Max con calma, deteniéndose al final de la mesa. Disculpen la entrada dramática, pero la situación lo amerita. Diego fue el primero en reaccionar. Max. ¡Qué grata sorpresa! No esperábamos que tú. Que caminara. Lo interrumpió Max con una sonrisa irónica. ¿Que me enterara de lo que ha estado pasando aquí? ¿O que tuviera el valor de presentarme? Sin esperar respuesta, dio unos pasos más y se sentó frente a Diego. Elena permaneció en silencio detrás de él, consciente de las miradas curiosas que la examinaban. Para quienes no lo sepan, dijo Max, haciendo un gesto hacia ella, esta es Elena, una profesional de la salud que ha estado asistiendo en mi rehabilitación. Y la persona a quien le debo haber abierto los ojos ante ciertos asuntos delicados. Diego se sonrojó, pero se mordió la lengua. Max, si has venido a hablar de negocios, ¿no deberíamos hacerlo de forma más profesional? ¿Sin extraños? Dijo con intención, mirando a Elena. Aquí no hay extraños, respondió Max con firmeza. Solo personas con interés en lo que está en juego. Recorrió la sala con la mirada. He convocado esta reunión para aclarar una situación que algunos de ustedes quizás no comprendan del todo. Sacó unas hojas del bolsillo interior de su chaqueta y las colocó sobre la mesa. Durante estos 2 años, mientras me recuperaba del accidente, se han producido ciertos cambios en la empresa. Algunos han sido positivos. Otros, lanzó una mirada significativa a Diego, generan serias preocupaciones. Max comenzó a presentar los hechos con meticulosidad, contratos dudosos, gastos injustificados, decisiones de personal cuestionables. Con cada punto nuevo, el rostro de Diego se ensombrecía más y los miembros del consejo se mostraban visiblemente incómodos. Pero lo más interesante, dijo Max, sacando otro documento, es este borrador de acuerdo que transfiere la participación de control de la empresa a la organización del señor Rojas. Miró directamente a Santiago, quien, según tengo entendido, esperaba obtener acceso exclusivo a licitaciones públicas gracias a sus conexiones ministeriales. Un murmullo recorrió la sala. Santiago se sonrojó, aunque mantuvo la compostura. Estas son acusaciones graves, señor Montero. Respaldadas por pruebas graves, señor Rojas,
replicó Max. Pruebas que ya están en manos de mis abogados, de Hacienda y de la Comisión de Competencia. Diego se puso de pie bruscamente, apoyando las manos sobre la mesa. Esto es absurdo. No puedes probar nada. Sí puedo, respondió Max con calma. Y ya lo hice. La única cuestión ahora es cuán público será este escándalo. Se volvió hacia los demás miembros del consejo. Tienen una elección, señores, apoyar al legítimo fundador de esta empresa y conservar sus cargos, o aliarse con quienes intentaron manipular todo y asumir las consecuencias. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Santiago y Diego intercambiaron miradas pesadas. Finalmente, uno de los miembros más antiguos del consejo, un hombre canoso que Elena no conocía, se levantó. Creo hablar en nombre de la mayoría cuando digo, nos alegra tenerte de vuelta, Max. Y estamos dispuestos a apoyar las medidas necesarias para enmendar esta situación. Uno por uno, los miembros del consejo asintieron en señal de acuerdo. Diego solo pudo observar impotente cómo su apoyo se desmoronaba ante sus ojos. Se van a arrepentir todos, masculló, recogiendo sus papeles. Especialmente tú, Max. ¿De verdad crees que puedes volver a dirigir la empresa en tu estado? En cuanto puedan, te echarán. Max sonrió con tranquilidad. Mi estado mejora cada día. A diferencia de tu reputación, Diego. Santiago se puso de pie, conservando la dignidad incluso en la derrota. Nos volveremos a ver, Montero, dijo, haciendo un gesto a su hija y a Carlos para que lo siguieran. En condiciones más igualadas. Al marcharse, Victoria evitó mirar a Elena. Carlos, en cambio, le lanzó a su exprometida una mirada cargada de sorpresa, frustración y, quizás, arrepentimiento. Pero Elena apenas lo notó. Toda su atención estaba puesta en Max, que finalizaba la reunión dando instrucciones claras y seguras a los directores restantes. 2 horas más tarde, con todos los trámites cerrados, Diego oficialmente destituido y la nueva estructura de liderazgo aprobada, finalmente salieron de la sala de juntas. En el ascensor, Max se apoyó contra la pared, agotado al fin. Estuviste increíble, dijo Elena en voz baja, sosteniéndolo del brazo. Estuvimos increíbles, la corrigió. Nada de esto habría sido posible sin ti. Cuando salieron del edificio, su coche ya los esperaba. La tensión fue disipándose poco a poco, reemplazada por una tranquila sensación de triunfo. Esa noche, en la finca Montero, se vivió una celebración serena. Al saber el resultado de la reunión, Sofía se permitió una rara copa de champán, algo que Elena nunca había visto. Max se veía cansado pero feliz, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Se sentaron juntos junto a la chimenea, mirando las llamas danzar. El cansancio físico y emocional del día se instaló en el ambiente y permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente Max, con los ojos reflejando el dorado parpadeo del fuego. Elena sonrió. En lo extraño que resultó todo. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que estaría aquí, en esta casa, involucrada en una guerra corporativa. Hubieras pensado que estaba loco, terminó él. Exactamente, dijo, negando con la cabeza. Sabes, cuando Carlos me dejó, pensé que mi vida se había acabado. Todos mis sueños se derrumbaron en un instante. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo haberme pasado, admitió con sinceridad. De otro modo, nunca habría llegado aquí. Nunca te habría conocido. Se detuvo de golpe, consciente de que había dicho más de lo que pretendía. Max la miró con atención, como si buscara algo en sus ojos. Tú no solo me ayudaste a recuperar el control de mi empresa, dijo en voz baja. Me devolviste la fe en las personas. En la creencia de que no todos traicionan por dinero. Elena sintió un nudo en la garganta. Y tú me ayudaste a olvidar el dolor de la traición. Me mostraste que es posible empezar de nuevo,
incluso cuando todo parece perdido. Él extendió lentamente la mano y le acarició la mejilla. El gesto fue tierno, casi imperceptible. Nunca te pregunté, dijo, con una voz inusualmente insegura para el decidido Max Montero. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Volverás al hospital? La pregunta la tomó por sorpresa. Realmente no lo había pensado, demasiado absorta en los acontecimientos recientes. No lo sé, respondió con honestidad. Supongo que tendré que buscar otro trabajo. Ahora que has retomado el mando y te estás recuperando, mi papel aquí. Quiero que te quedes, la interrumpió Max. Al ver la sorpresa en sus ojos, añadió con más suavidad. No como cuidadora, por supuesto. Bueno, tal vez como socia. En todos los sentidos. A Elena se le detuvo el corazón. Lo miró, sin estar segura de haber entendido bien. Max, fue todo lo que pudo decir. Él tomó su mano entre las suyas. Sé que es rápido, y tal vez impropio. Pero estas últimas semanas me han demostrado que la vida es demasiado corta para dudar. Y que a veces, los encuentros más inesperados lo cambian todo. Su sinceridad y vulnerabilidad la conmovieron profundamente. Hace solo un mes, habría pensado que este momento era imposible. ¿Pero acaso su vida no había sido una sucesión de giros inesperados? Desde el orfanato hasta la adopción, de la facultad de enfermería al compromiso con Carlos, del desamor a este instante. Junto al fuego, con un hombre que ahora significaba tanto para ella. Me quedaré, dijo ella en voz baja, apretando su mano. Como tu compañera. En todos los sentidos. Y cuando sus labios se encontraron en un primer beso, tímido pero sincero, Elena supo que, a veces, el final de una historia es solo el comienzo de algo mucho más importante. 6 meses después. El sol de primavera bañaba la terraza de la finca Montero, brillando sobre las copas de cristal y la cubertería de plata. Max, apoyándose mucho menos en su bastón que antes, recibía a los invitados. Un pequeño grupo de amigos cercanos convocados a una recepción privada para celebrar tanto el exitoso relanzamiento de su empresa como un anuncio muy personal. Elena estaba a su lado, radiante con un vestido azul claro, sencillo pero elegante. Los últimos meses la habían transformado. Había confianza en su mirada y en la postura de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no era una cuidadora. Max le había pedido dirigir la nueva fundación benéfica de la empresa, dedicada a apoyar a huérfanos y familias en crisis. Era el rol perfecto para su corazón y su experiencia. No estés nervioso, susurró, al notar que Max volvía a comprobar el bolsillo interior de su chaqueta. No puedo evitarlo, admitió con una sonrisa. Esto es más importante que cualquier contrato que haya firmado. Entre los invitados, Elena distinguió una figura familiar, Carlos. Se veía mucho menos pulido y seguro que antes. Tras el escándalo con Rojas, su carrera se había estancado, y Victoria, por supuesto, había encontrado rápidamente un candidato más prometedor. En un giro irónico, Max, al reconocer el conocimiento interno de Carlos sobre la estructura de los Rojas, le había ofrecido un puesto modesto en uno de los nuevos proyectos de la empresa. No por generosidad, sino por pragmatismo. Al ver a Elena del brazo de Max, Carlos le hizo un leve gesto con la cabeza desde lejos. Ella lo devolvió con una inclinación calmada y distante, sin rencor, sin alegría. Ese capítulo estaba cerrado, dejando solo la comprensión de que, a veces, perder es un regalo. ¿Me permiten un momento de atención?, pidió Max, con voz clara y segura. Los invitados fueron guardando silencio y girándose hacia su anfitrión. Estaba erguido, apoyado en su bastón más por seguridad que por necesidad. Los he reunido hoy para celebrar 2 acontecimientos importantes, comenzó. El primero, el renacer de Montero Technologies, un logro posible gracias a muchos de los que están aquí presentes. Levantó su copa. A su apoyo y confianza, mi más profundo agradecimiento.
Los invitados respondieron con aplausos y copas alzadas. Pero hay una segunda ocasión, continuó Max, y un leve matiz de nerviosismo se coló en su voz habitual. Una mucho más personal, y para mí, infinitamente más importante. Se volvió hacia Elena y, para su asombro, se arrodilló lentamente, provocando un suspiro colectivo de alegría entre los presentes. De su bolsillo interior sacó una pequeña caja de terciopelo. Elena, dijo Max, con voz suave pero decidida, entraste en mi vida cuando estaba en lo más bajo. Viste a un hombre, no a un millonario en silla de ruedas. Arriesgaste todo para ayudarme. Abrió la caja, revelando un delicado anillo de diamantes que brillaba bajo el sol. ¿Quieres ser mi esposa? Elena lo miró, con el corazón desbordado de emoción. Solo unos meses atrás, estaba sola, con el corazón roto, creyendo que nunca volvería a sentir felicidad. ¿Y ahora? Sí, respondió simplemente. Max deslizó el anillo en su dedo mientras estallaban los aplausos y vítores del público. Cuando se puso de pie y la abrazó, Elena alcanzó a ver, por encima del hombro de Max, el rostro atónito de Carlos. Por un instante, sus miradas se cruzaron y, sorprendentemente, Elena sintió una extraña necesidad de agradecerle. Por haberle roto el corazón. Por haberla puesto en el camino que la llevó hasta allí, al verdadero amor. Más tarde, mientras ambos permanecían solos en la terraza, contemplando cómo el sol se deslizaba por debajo del horizonte, Max preguntó en voz baja. ¿En qué piensas? Elena sonrió, girándose hacia él. En lo extraña que puede ser la vida. En cómo una traición puede llevar a algo verdadero. En cómo, a veces, tenemos que perder lo que creíamos importante para encontrar lo que realmente lo es. Max le apretó suavemente la mano, el anillo en su dedo atrapando la última luz del atardecer. Algunas historias empiezan en el final para poder conducirnos a un verdadero comienzo. En esas palabras estaba la verdad de su viaje, de la traición a la confianza, de la soledad al amor, de los sueños rotos a una felicidad nueva y más fuerte. Y al mirar a los ojos del hombre que la veía tal como era, que abrazaba todas sus cicatrices y creía en ella, Elena supo. Su historia no hacía más que comenzar.